Hoy vamos a ver las velas, estos garabatos que nos hacen ganar y perder dinero en el mercado, cosa que al principio nos parece casi imposible de descifrar, pero que con práctica y con conocimiento poco a poco lo vamos haciendo, ¿cierto? Ese es al final el objetivo de todos nosotros, de tratar de que todos estos garabatos, todo esto lo podamos entender a medida de que nos vaya fortaleciendo nuestro trading, ¿ok? Vamos a empezar con lo básico de las velas. Las velas o candlestick en inglés son una técnica de gráficos y análisis usados en la economía. Surgen en Japón en el siglo XVIII, en el mercado de arroz con unos principios muy similares al análisis técnico, usado en Occidente cuyas bases fueron expuestas en la teoría Down. Algunos de los estudiantes aquí ya han leído algo del libro de Down y de Elliot, de la teoría de Down, sobre el análisis profundo de las velas. Hoy vamos a darle una raspada a la superficie para que vayamos entendiendo ciertos conceptos de velas que se nos dificultan al principio cuando hacemos el análisis. La teoría de velas. Las velas nos ofrecen una información sobre la cotización, una acción u otros productos cotizados en el mercado bursátil. Las velas japonesas Las velas japonesas, ¿cierto? Nos muestran cuatro precios en la misma figura. Aquí vemos una figura que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los cuatro precios que podemos ver en una vela? Podemos ver el precio inicial, el precio máximo, un precio mínimo y un precio final. Con las velas japonesas podemos analizar cualquier escala temporal. Cuando sepamos analizar los patrones de velas japonesas, podemos analizar gráficos mensuales, semanales, diarios e intradiarios. En los intradiarios, ¿alguien me quiere decir en Target cuál es la temporalidad que nosotros usamos? 2 minutos. Día. 2 minutos. Nosotros operamos en 2 minutos, ¿ok? Esa es la temporalidad que tiene cada una de las velas. No diario, Diana. Velas de 2 minutos. La cotización más alta. Lo primero que tenemos que ver es la cotización más alta. Muchos, por ejemplo, cuando una vela verde comienza, siempre va a comenzar abajo. Siempre va a comenzar en la parte de abajo. Este es su precio de apertura o cotización inicial. Precio de apertura. También viene el precio de cierre. También viene el precio de cierre, que es el precio normal. En el momento en el que pasan los 2 minutos y termina nuestra vela. Acá en la sombra o en la mecha, que aquí vemos la sombra, ¿cierto? Es la cotización más alta del mercado y en la sombra de abajo la cotización más baja en esos 2 minutos, en los que pasa todo este tema de compra y de venta. En ocasiones, una vela verde que termina verde se nos pone roja acá, en este espacio, se nos pone roja. O por lo contrario, es totalmente verde hacia arriba. Esto realmente es lo que nos está queriendo decir estas mechas. Por otro lado, una vela roja que comienza en la parte superior, ¿cierto? En esta parte, y termina abajo, cotización de cierre, cotización inicial o de apertura, lo que nos está queriendo decir es esto, que esta sombra fueron compras y todo su cuerpo hasta su mecha hasta abajo fueron ventas. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar y entender muy claro. Una vela tiene un precio de apertura, si es verde, va a empezar de abajo hacia arriba, o sea, es una vela de compras, y una vela roja empieza de arriba, termina abajo, y todo su movimiento en general es de ventas, o sea, hacia abajo. El cuerpo
lo que nosotros llamamos el cuerpo, o lo que aparece en los libros como el cuerpo, que es toda esta sección, es donde se produjo más acción en el precio. Por eso se llama price action o acción del precio, que es lo que nosotros aprendemos. Toda esta cotización, todo esto, fueron operaciones que se cerraron con volúmenes altos de transacciones, o sea, ventas efectivas, ventas de gran volumen de dinero. En estas secciones, en las de arriba, en las sombras de arriba, se cerraron transacciones, pero con poco capital, lo que no significa que aquí arriba no se puedan cerrar operaciones. Muchos de nosotros se nos han cerrado operaciones aquí en las mechas. Generalmente en ocasiones se nos cierran aquí en las mechas. Pero como nuestra participación en el mercado es muy baja, el dinero que nosotros, el dinero que nosotros transamos o que operamos en la bolsa es demasiado bajo, nos de pronto nos causa incertidumbre al saber por qué se cierra una transacción arriba, pero se cierra en mecha. Entonces eso es un tema que tienen que tener muy presente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Mira, ¿con quién dormiste? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por lo menos alguien que no tenga el televisor a todo volumen. Hugo, buenos días, te habla Joan. Joan, ¿cómo estás? Bien, ¿y Preguntas. vos? Bien, muy Eh, bien. no, de alguna manera, digamos que entender, mm, digamos que la estructura de la vela también iría en relación o tendría una relación con la dirección del mercado, ya sea compra o venta, como Eh, puntualizar. No sé si me hice entender la pregunta. sí, claro. O sea, entender en qué escenario estamos nosotros acá cuando vemos una vela como tal. Exactamente, o sea, por ejemplo, en un cambio de dirección, esa cantidad de intención de compra o esas transacciones efectivas, pues generan, digamos, una alerta, no es que define del todo, pero generan una alerta en cambios de dirección, Sí, claro. Ya lo vamos a ver vamos ahora en teniendo. unos patrones. Sí, ya lo vamos a ver ahora en unos patrones que vamos a ver a continuación. Pero es importante que al principio comprendan esto, porque muchas veces se nos olvida y nos causa mucha ansiedad el tema de las velas, ¿listo? Porque no sabemos qué pasa con estas mechas, qué nos hacen estas mechas a nosotros como tal. Entonces eso es lo primero que debemos entender. Vamos Ok. a ver qué pasa, qué son sombras o mechas y cómo debemos analizarlos. Por otro lado, las líneas que sobresalen en el cuerpo de las velas se denominan sombras o mechas, a veces lo decimos también. El punto superior de la sombra es el precio más alto desde el periodo, mientras que el punto inferior de la sombra es el punto más bajo alcanzado en este periodo. En este caso específicamente para todos nosotros, ver las sombras significa lo que les planteé anteriormente, para que lo tengan muy presente. Si yo tengo una sombra muy grande de piso, lo que voy a tener es una zona de ventas, ¿ok? Y esto puede ser una vela verde, esto puede ser una vela verde, ¿ok? Esto es una vela verde y arriba tuvo también una zona grande de compras que no se concretaron ahí. Entonces, estas colas de piso, vamos a ver ahorita en unas velas determinadas y en determinadas áreas dónde es que son importantes y dónde es que las podemos saber interpretar mejor. Lo mismo sucede, mire, en el caso de que no haya sombra encima, en el caso de que no haya sombra encima del cuerpo de la vela, significa que el precio de cierre en el periodo verde, o sea, en este periodo de compras, todo lo que veamos en estos ejemplos que esté sin cuerpo, o sea, que sean blancas, son velas de compra. Toda esta parte de acá, que fueron compras como tal, ¿cierto? En el periodo verde, o el periodo de apertura, en el periodo rojo es igual al precio más alto. Esta parte de acá abajo para nosotros fueron ventas. Perdón, voy a colocarlo rojo.
para que lo distingamos mejor. Esta parte de abajo fueron ventas, fue intención de ventas, intenciones que no se concretaron y que por lo tanto nos confirman, y ya que en nuestro modelo de operar es corrida, retroceso, nos confirman que no hay ventas, sino lo que hay es compras, un patrón envolvente muy claro, y una señal de entrada para nosotros. ¿Ok? Una señal de entrada para nosotros. ¿Queda claro para los que son target? Ujú, sí. ¿Ok? ¿Queda Claro. claro para los que son target? Ok. Si no hay sombra en el extremo inferior del cuerpo de la vela, supone que el precio de apertura o periodo verde, ¿cierto? O periodo de cierre, periodo rojo, es igual al periodo más bajo del periodo. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí tengo una vela verde. ¿Ok? Igual que el ejemplo anterior. Subo o bajo, ¿cierto? Y estoy esperando a que esta vela me confirme que realmente yo tengo una dirección alcista y un patrón de verdad que sea confiable. Entonces se supone que el precio de apertura, o sea, este precio de apertura, el precio de apertura de una vieja vela verde es abajo, ¿correcto? Es igual al periodo más bajo, ¿cierto? Es igual al periodo más bajo, ¿cierto? O el periodo de cierre, ¿cierto? Es igual al periodo más bajo. Para nosotros, cuando nosotros marcamos los movimientos esenciales, y esto es para los movimientos esenciales, cuando vemos este tipo de movimientos o este tipo de velas en el retroceso, en nuestro retroceso, sería este nuestro periodo más bajo, ¿ok? Este sería nuestro periodo más bajo y este de aquí arriba sería nuestro periodo más alto de ventas. Lo que nos diría más bien en la práctica que toda esta vela fue una gran vela verde de compras. No hubo nada de intención acá abajo. No hubo nada de intención de ventas acá abajo. Por lo tanto, para mí es un mercado que continúa alcista con toda la fuerza de este mundo. Y eso que aquí no estamos aplicando medias móviles todavía. ¿Ok? El ejercicio para los de Target hoy va a ser, vamos a ver el mercado desnudo, sin medias móviles, sin volumen, sin absolutamente nada, y empezar a ver en los pivots qué tipo de velas son las que estamos viendo ahí. ¿Ok? ¿Qué formas tienen las velas japonesas? ¿Ok? Las velas japonesas con cuerpo grande, como estas que vemos acá, las velas japonesas con cuerpo grande, este tipo de velas nos indican que el precio de apertura está alejado del precio de cierre en el periodo correspondiente, en este caso 2 minutos. Estos son velas de 2 minutos. Las sombras de la vela son bastante cortas. Esto indica que el movimiento era principalmente unidireccional en este periodo. ¿Qué quiere decir unidireccional? ¿Y qué quiere decir que no tengan ventas, intenciones de ventas o intenciones de compras o mechas como estas, por ejemplo? Una vela como esta, que muestra un gran volumen y que no muestran colas, en esencia, lo que significa es que, sí, la casa queda grabada, lo que significa es que solamente entraron compras. Todas las posiciones de compra de los grandes inversores, como acá, estaban indicadas solamente para las compras, lo que nos indicaría una señal muy buena de entrada, en este caso una entrada en largo. Todas entradas en largo, una vez hayan terminado estas velas, siempre y cuando nos apoyemos en el volumen, ¿cierto? En el volumen que nosotros utilizamos por acá abajo. Hoy no es de volumen, pero mientras nos apoyemos en el volumen, que nos indica que sí realmente es un volumen de compra, sino un volumen de manipulación. ¿Ok? Entonces, estos son entradas solamente de compras y también vamos a ver entradas solamente de ventas. Son velas muy peligrosas para mi forma de ver la operativa. Son velas muy peligrosas donde nosotros podemos siempre tener mucha precaución. Vamos a tener mucha precaución y vamos a tener mucho cuidado. Siempre que veamos estas velas, siempre que las veamos, porque generalmente sus retrocesos también son muy fuertes.
Entonces, estos son velas que hay que tener. Miren, miren las velas rojas cómo se forman. Miren las velas rojas cómo se forman. Inmediatamente después se contrarrestan. Tienen que tener mucho cuidado con estas velas de cuerpo grande. No son las que más me gusta operar y las recomiendo que las hagan con muchísima precaución. ¿Ok? Para que lo tengan muy presente. También tenemos velas con cuerpo corto. Personalmente, las que más me gusta ver a mí y las que cuando operamos en Target sabemos, ¿cierto? Que son las velas mucho más cómodas para nosotros operarlas. Este tipo de velas nos indican que el precio de cierre está próximo al precio de apertura. Indican que hubo muy poco movimiento de precios en este periodo. ¿Qué quiere decir esto? Estas velas pequeñas, estas velas con cuerpo corto y mecha corta, nos muestran de manera más fiable un comportamiento tranquilo del precio, donde puedo entrar mucho más calmado, ya que nosotros somos pulgarcitos en el precio. Miren qué movimiento tan bonito para tomar una posición. Alguien que me diga en Target si no tomaría un largo ahí. En ese punto exacto, Claro. sí. En ese En punto este exacto, punto sí. exacto tomaríamos una posición. Y es una posición que tiene un 80% de efectividad, o sea que nos daría muy buenas ganancias en este término. Aparte que ahí tiene un pellizco de la media móvil de 200, entonces parece que va para arriba. Y va para arriba, exactamente. Muy bien, eso es un buen análisis, ¿sí ven? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que interpretar como las velas, ¿cierto? De cuerpo corto, que es lo que más nos interesa ver a nosotros, ¿ok? Para que lo tengan muy presente. Y les recomiendo a los que son invitados y están empezando en este tema, que busquen movimientos que sean mucho más sanos a los movimientos de apertura. Vamos a ver los movimientos de apertura del día de ayer, como estos, que fueron movimientos de cierre a las 4 de la tarde. Son movimientos mucho más complicados de entender, son movimientos mucho más fuertes. Este fue un movimiento de caída el día de ayer, el día 12, perdón, este es el día 12. Vamos a ver el del mercado de ayer, cómo abrió el mercado de ayer. Vamos a buscarlo por acá. Véanlo, un mercado que tuvo estas grandes velas fuertes, mírenlas, grandes velas fuertes donde empezamos. ¿Y a cuántos sacaron por stop aquí? ¿A cuántos pudieron haber sacado por stop acá con estas grandes velas disque de compras? Inmediatamente los grandes inversores les sacan por stop. ¿Y qué nos cuesta a nosotros? La gran pregunta que le digo a todos todos los días. ¿Qué nos cuesta a nosotros esperar movimientos como este? Donde de verdad ya el mercado se calma y donde yo puedo ver buenas entradas en buena armonía. Movimientos como este en el mercado. Donde gracias pues a la técnica que nosotros usamos la vemos clara, vemos entradas muy claras, muy concretas en patrones como en patrones como estos, donde podemos tomar ganancia. Y si midiéramos de aquí a acá, estamos hablando del máximo concreto, 6 puntos de entrada, donde viéramos esta entrada aquí, estaríamos hablando de mínimo de 5 puntos de entrada, en este caso $300, en este caso $250, de entrada como tal. Para los que me han visto operar, ven que esta es la entrada que yo prefiero hacer y que los que ya están operando bajo la misma técnica lo hacen igual, o sea, esperan a que el movimiento tome una dirección más tranquila. Este tipo de movimientos en apertura, siempre nos van a sacar por stop, siempre nos van a quitar nuestro dinero empezando. Por eso, entender dónde están las velas y qué es lo que hace una vela realmente es muy importante, pero no solo eso, es en dónde está la vela, que eso es lo que ya vamos a ver a continuación. Por último, las velas japonesas sin cuerpo, pero con sombras largas, los famosos dojis. Miren que aquí tenemos un ejemplo de muchos dojis que aparecen en una operativa. Como en la forma número 3, el precio de cierre y apertura son el mismo, pero ha habido mucho movimiento durante la sesión con máximos y mínimos alejados del precio de apertura y de cierre. Este tipo de vela se da cuando hay incertidumbre en el mercado y nos indica un posible cambio de tendencia. Esto es lo que nos muestran los libros, lo que nos dicen normalmente los libros. Cuando yo veo unos movimientos y los estoy marcando y veo
En la punta, o sea, en el movimiento, digamos que nosotros venimos así, y yo veo este tipo de movimiento, este tipo de doji, yo lo puedo interpretar después con una vela que la cubra como un patrón envolvente. Eso es lo que yo podría hacer. Pero en esta parte específica, en la corrida, ver tantos dojis no es significativo para nosotros. Ahí es donde viene el secreto de todo esto. Un doji aquí, un doji aquí, un doji aquí, un doji aquí, en toda esta corrida no significa mucho para nosotros. Significa es en las puntas, o sea, en las resistencias y en los soportes. Ahí las velas japonesas son importantes, en las resistencias y en los soportes, en los puntos máximos y mínimos, máximos y mínimos. Por eso siempre los primeros ejercicios que nosotros hacemos en Target es aprender a marcar los movimientos. Aquí es donde me interesa realmente qué es lo que le está pasando a una vela. Acá. En estos sectores de la corrida podemos ver continuaciones y fuerzas de dirección del mercado. Pero aquí es donde los patrones de velas, según el manual que nosotros manejamos en Target, son importantes. ¿Okay? Ténganlo muy presentes en los soportes y las resistencias. Ver dojis a cada rato no significa que un precio realmente tenga relevancia ahí. Lo que quiere decir es que en ese recorrido ganaron fueron los vendedores. Pero aquí arriba, en las resistencias o en los soportes, dependiendo de qué dirección de mercado estemos analizando, es donde nosotros realmente somos más fiables al identificar una vela. ¿Queda claro hasta acá? Entonces, Hugo, hay una preguntita. Entonces el dime, doji indica un cambio de dirección. ¿sí? Eh, por ejemplo, ahí, como fueron varios dojis que se presentaron en la corrida, eh, estamos por seguros que va siendo un precio o un movimiento bajista. Mira, repito, nosotros cuando vemos tantos dojis, y es no sé por qué la vela que más le gusta a todo el mundo, nosotros venimos así, en un movimiento esencial donde estamos en este sentido. Aquí, en este punto, donde está nuestro nivel de precio previo, donde está nuestro soporte y la resistencia, aquí es donde me va a importar el comportamiento del doji. Acá. Ujú. Pero en la corrida, aquí en la corrida, todos estos dojis que aparecen no son importantes para mí hasta que haya un retroceso, nuevamente, hasta que haya un retroceso y acá, nuevamente, si aparece un doji, es donde me va a importar. En todo este recorrido no son tan importantes los dojis, las ignoramos, ¿ok? ¿Quiénes Ok. ganaron aquí en esta corrida? Pues las ventas, que fueron las más fuertes y las más grandes, lo que nos garantiza que es un movimiento de corrida efectivo, ¿ok? Entonces, aquí en Ok. los puntos de nivel del precio, en el soporte y en la resistencia, es donde realmente cualquier patrón, no solamente un doji, un martillo, ahorita lo vamos a ver, es importante. Quise centrar esta clase más que todo en los dojis y en los martillos, porque son las velas que más le gusta a todo el mundo ver y las que más recordación tienen en toda la operativa. Por ejemplo, las velas sin Hugo, cuerpo, pregunta. yo, del anterior, es que ahí dice que indica un posible cambio de tendencia, pero digamos en este ejemplo no se cambia la tendencia, simplemente venía en compras y ya continuó en ventas. Ok, O sea, no, vamos a no se mejorar, afecta. vamos a aclarar la semántica aquí del tema. Eso Cuando sí. nosotros acá hablamos de posible cambio, ¿cierto? Este posible Ajá. cambio es nuestro retroceso. Nuestro posible cambio es el retroceso, ¿ok? Ok, Nuestro eso. posible cambio es el retroceso. Acá, ¿qué lo confirma para nosotros? El patrón que se genere con el doji, el patrón que se genera aquí con la vela, ¿ok? El patrón que se genera aquí con la vela que había anterior. Eso es lo que hablamos de cambio de tendencia, ¿cierto? O sea, cambio de dirección, ¿ok? Aquí en el cambio de la dirección, ¿listo? Para que lo tengan muy presente. Bueno, entonces, Ok.
Velas sin cuerpo, pero con sombras largas, también dojis, ¿cierto? También dojis que llamamos a veces en este tema, perdón. Velas sin cuerpo y solo con sombra superior. Como en las dos formas anteriores, el precio de cierre y de apertura son el mismo, pero ha generado un nivel de precios máximos. Estos son los famosos engaños que nos genera el precio. Estos son los famosos engaños. Unas veces deja cuerpo, otras veces quedan así. Cuando nosotros vemos una vela así, con un movimiento largo, fuerte, que hemos venido pues identificándolo, miren, una que tiene cuerpos abajo, ¿sí ven? Yo digo, ya aquí el precio no quiso más, no quiso subir más. Y si está en un nivel de precio o en un área operativa relevante para nosotros, podemos tomarlo como una señal de cambio de dirección, ¿ok? Lo podemos tomar como una señal de cambio de dirección en el mercado, o sea que ya el precio está tomando una dirección contraria a nuestro precio, pero, repito nuevamente, en zonas relevantes, en niveles de precio previos, en soportes o resistencias o en áreas operativas. Ahí es donde son importantes. Acá simplemente son retrocesos que ignoramos, ¿ok? Si está en parte de la corrida, pero si llega a un nivel de precio, por ejemplo, en un nivel de precio, cuando vemos la clase de niveles de precio, y yo veo que este nivel de precio, miren, aquí se forma una, aquí en la parte de arriba, ¿ok? Aquí en la parte de arriba se forma una. Yo voy a mirar si ese nivel de precio es relevante para mí, ¿sí ven? Si ese nivel de precio realmente me está generando un retroceso fuerte y va a cambiar mi dirección. Aquí es donde tenemos que tener muy presentes y aquí es donde juntamos todos los conceptos que nosotros hacemos en Target, ¿ok? ¿Qué formas tienen las velas? Seguimos aquí, velas japonesas sin cuerpo y solo con sombra inferior. Es lo mismo que la anterior, pero lo vamos a ver en zonas, lo vamos a ver en zonas relevantes del precio, pero ya como en áreas de soporte. Ahí es donde son importantes estas velas con cuerpo abajo, ¿cierto? Con mecha abajo, sin mecha arriba y con el mismo cierre en el punto. Van a ser importantes solamente en zonas de soporte, ¿ok? Y esto en general pues serían como los tipos de velas que nosotros vemos. Estas velas que vemos acá, por ejemplo, hago esta salvedad, estas velas que vemos aquí en este punto, son velas que normalmente nos aparecen en pre y post mercado, donde hay poco volumen de compras y de ventas. Vemos estas velas que son las que más nos gusta ver, las velas con cuerpo pequeño, velas con cuerpo grande, velas peligrosas, dojis, dojis patas largas, aquí lo vemos, esta es parte, y ya los hemos visto pues en los ejercicios anteriores. Entonces, estos son algunas de los patrones como tal, ¿listo? Patrones de velas alcistas y bajistas. Esta ya es la segunda parte que vamos a ver a continuación en la clase, en el segundo bloque. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene preguntas específicas del tema? Ok, Sí, entonces, bueno, Hugo, yo dime Jorge. en el doji pata larga, como tú nos comentabas en el ejercicio anterior, no sé qué, cuál es la presentación, creo que era el número 11, es ¿Sí? conveniente, así como tú nos comentas que puede haber un cambio de dirección, es conveniente operar después de que se cumpla el doji pata larga. No, nunca es conveniente operar si nosotros no tenemos una confirmación. Ok. Esa es la realidad, o sea, nosotros siempre Ahora, confirmamos. Johan, dime. Hugo, pero es que también hay que hacer la claridad de que esto es una, por decirlo de alguna manera, es una herramienta. O sea, no te define por sí sola, per se, no te define nada. No define nada, correcto. Es un conjunto de factores. Nosotros en Target no solamente analizamos que las velas, que los soportes y las resistencias, vemos el volumen, vemos las medias móviles, vemos la acción del precio como tal, vemos los movimientos, vemos los patrones de retroceso. Entre más factores nosotros le sumamos a nuestra operativa, en un futuro se hace más sencilla y se vuelve más simple de identificar, ya se vuelve mecánica, ¿ok? Para los que son más antiguos que están acá, ya se vuelve un tema mecánico identificar y solamente ver el patrón, por ejemplo. ¿Quién me levanta la mano y dice que solamente ve patrones envolventes, por ejemplo, para su operativa? ¿Alguien acá?
Elmer, por ejemplo, ve patrones envolventes y entra, ¿cierto? Sí, claro. ¿Sí me entiende? Entonces, esto es un conjunto de cosas, no es que solamente con las velas vamos a identificar, ¿ok? Ahorita en el segundo bloque de la clase vamos a ver eso propiamente, o sea, vamos a ver los patrones realmente y cómo nos generan más confianza, ¿sí lo ven? Todo esto vamos a ver los del martillos y las velas. Entonces, ya les voy a mandar el siguiente enlace para que entren a la clase a todos, para que continuemos con la clase. Ya continuamos. Revisen sus correos, por favor. Ya,